Vamos a orar y luego vamos a empezar la predicación. Oremos juntos. Oh Señor, estamos aquí el día de hoy porque como acabas de cantar, Señor, tú tienes las palabras de vida, Señor. No son mis palabras, no son las palabras de otros, Señor, sino tus palabras, cuales traen vida a los muertos espirituales, Señor, quienes traen aliento al desanimado, Señor, que traen dirección a quienes estén en oscuridad, Señor. Te rogamos, Señor, que uses tu palabra el día de hoy, tus palabras para traer vida a nuestros corazones, Señor, a mis hermanos que están reunidos el día de hoy, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo convence de pecado, anima, Señor, y nos mueve, Señor, a vivir vidas más fieles a ti, Señor. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nosotros hoy seguimos nuestra serie del libro de Hechos. Entonces quisiera invitarles que buscan en sus Biblias a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Y nosotros hoy en este capítulo llegamos a un punto crucial en la historia de la iglesia primitiva. Acaba de pasar el primer martirio en la historia de la iglesia, ¿no? Quien fue Esteban. Y eso vimos en el 6 y 7 la semana pasada. Y vemos entonces que la presión en la iglesia está subiendo, está aumentando. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a responder la iglesia? Y más aún, ¿qué va a hacer el rey de la iglesia? Jesús. Y lo que vamos a ver hoy es que en Hechos 8 es que Dios sigue en control, que Él sigue moviendo en su pueblo, está llevándolos a evangelizar, a compartir las buenas nuevas, está moviendo en corazones para traer convicción de pecado, para traer salvación, y hoy salvación a los samaritanos. Entonces el punto principal es eso precisamente, ¿no? Que Dios mueve a su pueblo a predicar su palabra, trayendo convicción de pecado y salvación. Y quiero verlo en tres partes a través del texto. Primero vemos cómo Dios, el rey, mueve su pueblo a su misión. Segundo vemos cómo Dios mueve el corazón de los samaritanos para salvación. Y luego vemos cómo Dios mueve el corazón y confronta a Simón con su pecado, que vamos a ver un carácter en la historia de hoy. Entonces quiero ver el primer punto, que Dios mueve a su pueblo a su misión. Entonces quiero que vean conmigo en Hechos 8, capítulo 8, versículo 1. Y vemos el contexto el 60 del capítulo anterior, hablando de Esteban, cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Ese es el contexto, la muerte y martirio de Esteban, ¿no? Y dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres. Los echaba en la cárcel. Entonces en este capítulo vemos la oposición llegando a una clímax. O sea, empezó hace algunos capítulos con una advertencia a los apóstoles, ¿no? ¿Se acuerdan? Y luego creció a azotes, luego acaba de pasar el martirio y ahora expandido a todos.
una gran persecución de toda la iglesia, dice. Y Saulo lidera esta oposición, arrastrando hombres y mujeres y echándoles a la cárcel. Y es interesante, en ese contexto, echar mujeres a la cárcel era algo muy extremo que no pasaba. Junto con entrar en casas, no hacían eso. Entonces el hecho de que estaban entrando en casas, estaban llevando todas familias completas al cárcel, ejemplifica la profundidad, la severidad de esta persecución. Y llega un punto en que la mayoría de los cristianos deciden huir de Jerusalén. Y parece que en este punto la iglesia está en crisis. La iglesia, ¿se acuerdan? Habían estado juntos, unidos, compartiendo todo, ayudándose unos a otros, adorando a Dios juntos. Y ahora están esparcidos, están alejados unos de otros. Como dice en el versículo 1, están esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, que era toda esa región de Israel. Pero quiero que acuerdan, ¿cuál es la última vez que escuchamos esos dos lugares juntos? Judea y Samaria. ¿Dónde apareció? ¿Se acuerdan? Si vamos a las últimas instrucciones de Jesús, ¿no? El capítulo 1, versículo 8, escucha. Dice, hablando los discípulos, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Ven? Entonces, lo que había pasado, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿habían estado dónde? Jerusalén. Habían quedado ahí. Y ahora llegaba el punto de que Dios estaba moviendo su pueblo según su plan. A Judea, a Samaria. Justamente como Dios había dicho. Jesús había dicho. Y seguimos leyendo. Entonces, ¿qué hace esta iglesia bajo peligro, huyendo de peligro de muerte y de la cárcel? ¿Qué hace? Estas personas, dice en el versículo 4, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Entonces, ¿cuál es el resultado de la gran persecución? Bueno, la iglesia, en vez de esconderse, en vez de callarse, mira, vamos a hablar en silencio, vamos a escondernos y huir, ¿no? Mientras que están huyendo, están hablando de Jesús, están predicando en el camino. Están predicando la misma fe, el mismo Jesús que les había puesto bajo ese peligro. Y eso me asombra, ¿no? Dios usó la persecución para impulsar el crecimiento del evangelismo y de su iglesia. O sea, en vez de parar a la iglesia, Saulo y esta persecución fue lo que impulsó en la predicación de la palabra, el crecimiento de la palabra. Y en Felipe sirve como un ejemplo de uno de esas personas, ¿no? Y no sé si acuerdan, él es otro de los hombres, además de Esteban, que fue escogido de la congregación como un hombre lleno del Espíritu Santo y sabiduría para ayudar en cuidar las viudas helenistas. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Entonces estaba escogido, mira, vas a ayudar en esto para que los líderes se enfoquen en predicación y la palabra. Y ahora, en vez de solo estar ahí sirviendo mesas, ha entrado ahora a la predicación,
al evangelismo y está predicando el evangelio en Samaria. Y esas noticias, entonces, y esa predicación de Felipe que él predique, resulta en un impacto profundo en la ciudad. ¿Y cuál es el resultado final? Dice, al final del 8, dice, y había gran regocijo en aquella ciudad. Habían escuchado las noticias de paz, de reconciliación con Dios, de perdón, y estaban regocijándose. Es increíble. El lamento por Esteban que vimos en el 2, una huida bajo peligro de Jerusalén, había terminado en gozo en Samaria. Y antes de continuar para hablar de la respuesta de los samaritanos, quiero enfatizar dos cosas aquí para nosotros. Primero, vemos que Dios había salvado, capacitado y ahora enviado obreros a la mies. ¿Se acuerdan? Leemos Juan 5, él decía, oren por obreros en Samaria. Y eso es que ha hecho, ¿no? En Jerusalén la iglesia había empezado por la predicación de ¿quiénes? Los apóstoles, los 12, ¿no? Que predican y habían miles respondiendo en arrepentimiento y fe. Y lo que sigue es un tiempo de discipulado en Jerusalén, ¿no? Están creciendo, están recibiendo la palabra, están aprendiendo. Y ahora esas mismas personas son enviados a la obra del ministerio. O sea, los evangelizados del capítulo 2 son los evangelistas del capítulo 8. Así que el propósito de Dios no era para crear una mega iglesia en Jerusalén, con los apóstoles liderando, sino para salvar, sí, para discipular, sí, pero luego con el propósito de enviar obreros a la mies. Y así siempre en el reino de Dios. El propósito de Dios en salvarte no es completo hasta que tú hayas sido de alguna manera enviado. O sea, hasta que tú abrazas tu rol en la expansión del evangelio, en predicar el evangelio, en compartir con otros. Eso es el propósito final de nuestra salvación. Y la obra de la iglesia, entonces la obra de esta iglesia no puede terminar adentro de estas 4 paredes, sino que tiene que extender a esta ciudad, a este estado y hasta los confines de la tierra. Y por eso estamos capacitándonos para el evangelismo, por eso estamos orando de que esta iglesia puede salir pastores y misioneros que podemos plantar otras iglesias, que podemos ser evangelistas en nuestra comunidad, porque eso es el llamado de Dios para su iglesia. Y segundo, quiero que vean la manera en que Dios expande su pueblo. Y eso es a través de la persecución y del sufrimiento. Como un teólogo dijo, la sangre de los martirios es la semilla de la iglesia. O sea, la historia cristiana ha sido en los momentos de más grande persecución y sufrimiento que la iglesia más ha crecido. Es a través del sufrimiento y dificultad que Dios hace su obra. Y es muy interesante como Pablo explica eso en 2 Corintios 4. 2 Corintios 4, él dice en el versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro es el evangelio, a eso se refiere. El tesoro del evangelio en vasos de barro, o sea, nosotros que somos débiles, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Y cómo describe nuestra experiencia del poder de Dios manifestado en nosotros? Dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, como los de Jerusalén, ¿no? Derribados,
pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. En el 12 dice, así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. O sea, es en medio de nuestra debilidad, expuesto en el sufrimiento. O sea, por nuestros vasos de barro débiles, donde el poder de Dios se manifieste. Es donde el Evangelio sea expuesto al mundo más claramente. Entonces la Biblia es clara que va a ser a través de nuestro sufrimiento, nuestras luchas, en que vamos a crecer en santificación y donde el Evangelio será más claramente expuesto delante del mundo. Entonces debemos hacernos la pregunta, ¿cómo sufrimos? ¿Veo el momento de dificultad como momento para testificar de Cristo? ¿Para ser abiertos en mi debilidad y cómo Dios está animándome, fortaleciéndome? ¿Cómo el Evangelio se vuelva más precioso? Dios quiere usar nuestros sufrimientos, como acabamos de orar, para ser momentos de que otros conozcan a Cristo. Y esto es lo que vemos aquí en este pasaje al final. La persecución y tristeza de los cristianos en Jerusalén resultó en gran gozo en Samaria. Como dice Pablo, así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos listos a sufrir oposición, dificultades, para que Cristo sea predicado? Debemos ser como los cristianos de Jerusalén, de que en vez de escondernos en miedo o quejarnos en frustración, que abracemos estos momentos para seguir fielmente predicando de Jesús como suficiente Salvador. Entonces, vemos Dios moviendo a su pueblo a la sumisión. Segundo, vemos que el rey mueve el corazón de los samaritanos para salvación. Y quiero girar entonces aquí a ver la respuesta de los samaritanos. Seguimos la historia en el versículo 9. Dice, en el 8, ¿no? Había gran regocijo en aquella ciudad y luego hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y en todos, desde el menor hasta el mayor, les prestaba atención y decían, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaban las buenas nuevas del reino de Dios, y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Y aun Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Vamos a llegar ahora a ver a Simón, pero quiero que enfocamos por un momento en los samaritanos y su respuesta. Y encontramos aquí un poco del contexto de la llegada de Felipe, ¿no? Lo que vemos es que en Samaria había este mago que por sus artes mágicas había tenido por muchos años la atención de los samaritanos. O sea, este mago había llegado a ser algún tipo de como celebridad delante de ellos. Había atraído los ojos y el enfoque de los samaritanos. ¿Y qué es que pasa con la llegada de Felipe? Si vemos el versículo 6, ven ahí, dice, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Entonces Dios había movido
dice aquí, una multitud unánime, ¿no? Para prestar su atención al Evangelio de Jesús. Y entonces toman una atención enfocado en Simón a una atención el Evangelio. Y responden, es interesante, no en el nombre de Felipe, sino en respuesta a Dios. Nota en el 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaban las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Entonces vemos que la multitud escucha la predicación del Evangelio, le presta atención, creen en Jesús y al final muchos son bautizados. Entonces, y antes de seguir, quiero que noten la importancia de la atención en este pasaje. ¿Dónde están viendo? ¿Dónde están enfocados? Vemos primero que la atención estaba en el 10, prestaban atención a Simón, ¿no? Estaban asombrados de lo que hacía. Y lo que vemos es que gira de una atención a Simón a una atención en Felipe, en la predicación. Y esa atención resulta en ¿qué? Una respuesta de confiar en Jesús. Y creo esto, brevemente, creo que esto nos debe hacer pensar en la atención. Y creo que ilustra la verdad de que nuestra atención, donde estamos enfocados, en qué estamos asombrados, tiene un gran impacto en nuestros corazones. Y estaba pensando en este tema, y ahora es la Copa Mundial, ¿no? Donde la atención de todo el mundo está ¿dónde? Los partidos de fútbol, ¿no? Por muchos, ¿no? Las conversaciones, los pensamientos, el tiempo de todo el mundo por este mes está enfocado en el fútbol, ¿no? Y quizás es fácil nos dar ese cambio de atención, pero creo que muchas veces en la vida cotidiana no estamos tan conscientes de dónde está nuestra atención. ¿Dónde estamos enfocados? ¿A qué estamos prestando atención? Porque al final, nuestra atención forma a nuestros corazones, dirige nuestras respuestas. Entonces, quiero que piensas. ¿Qué captura tu atención? ¿De qué piensas? ¿De qué hablas? ¿De qué te emocionas? ¿De qué buscas? ¿Qué veas? ¿Cómo usas tu tiempo? En la mañana, cuando te levantas, ¿qué haces primero? A veces sin pensar es tan fácil agarrar el celular, abrir las redes sociales, revisar los mensajes y de una vez nuestra atención en nuestro celular, lo que esté pasando. Quizás cuando estás con tus hijos, ¿prestas atención a tus hijos? ¿O con tu pareja, prestas atención al otro? Es fácil estar físicamente presente, pero con la atención en otros lugares. Debemos pensar dónde está nuestra atención. Igual debemos pensar, si son padres, deben vigilar por la atención de sus familias. ¿Qué tiene la atención de tus hijos? ¿Qué están viendo? ¿De quién y de qué están asombrados? Padres deben estar atentos, prestar atención, ¿no? A la mente y el corazón de tus hijos. ¿Qué ha capturado su atención? Porque donde enfocas tu atención va a ser lo que forma tu corazón. Como dijo Jesús a Marta en Lucas 10, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Ahí está su atención. Pero una sola cosa es necesaria. Y María
ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Entonces, hermanos, que cuidemos nuestra atención. ¿Dónde está dirigido? ¿Qué estamos pensando y aprendiendo, viendo, enfocados? ¿No? Entonces, seguimos la historia. Vemos el versículo 14 entonces. Vemos la respuesta, la atención puesta. Responden en creer, en fe, son bautizados. Y luego el versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Y creo para entender esto es importante recordar quiénes son los samaritanos. Los samaritanos eran un grupo de personas que venían de la mezcla de los gentiles y judíos después y durante el cautiverio. O sea, los judíos que se quedaron en Israel se casaron con los gentiles y había esta raza mixta. Y además ellos decían que adoraban a Dios, pero no iban al templo, ni adoraban con los judíos. Entonces, en los días de Jesús, los samaritanos fueron vistos como una raza mixta con una adoración corrompida. Y así los judíos los veían con desprecio y odio. Y vieron eso en lo que vimos en Juan 5 otra vez, ¿no? Que ella está preguntando, ¿dónde adoramos? Hasta esperaban un Mesías, pero era diferente. Entonces, tenía una religión muy compleja y mezclada, ¿no? Entonces, entonces podemos entender, también con eso podemos entender la historia en Lucas 6, otra historia interesante de los samaritanos, de cuando Jesús quería pasar por una aldea de los samaritanos y fue negado. Y Juan y Jacobo, ¿se acuerdan que piden de Jesús? Ellos les dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? O sea, así veían los samaritanos, ¿no? Entonces, tenemos que entender que para un judío la predicación y salvación de los samaritanos hubiera sido algo quizá un poco escandaloso, como algo que le asombraba. Entonces podemos imaginar los apóstoles cristianos escuchando las noticias de Samaria y diciendo, tenemos que ir. Tenemos que verificar, tenemos que ver esto y confirmar lo que está pasando acá. Entonces, el 15 otra vez, les enviaron a Pedro y Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y es muy increíble, ¿no? Este mismo Juan que había pedido fuego del cielo para los samaritanos, ahora ha llegado a ver a sus hermanos en Cristo y estaba orando por ellos. Qué increíble cambio, ¿no? Y aquí hay algo que es un poco raro que pasa en esta historia. Y eso, si notaron, es que los samaritanos son salvados sin haber recibido el Espíritu Santo. ¿Notaron eso? Son bautizados, salvados y bautizados y no han recibido el Espíritu Santo. Y esto es muy raro porque en Hechos y en el resto del Nuevo Testamento el patrón es diferente. Es que la salvación y la recepción del Espíritu Santo viene juntos. Y eso vemos en Hechos 2, que ya leímos. Dice Pedro, arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, el bautismo del Espíritu Santo es algo incluido en la salvación. Y además es la obra de Dios y no del hombre. Pablo también es muy parecido en 2 Corintios 1. Dice, ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios,
quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Entonces no debemos concluir de este pasaje que el cristiano debe esperar, necesita primero la imposición de manos humanos o que necesita un segundo bautismo del Espíritu Santo. Eso no es que está enseñando, porque el resto de la Escritura es claro que la venida del Espíritu Santo en uno y la salvación viene el mismo momento. Entonces la pregunta es, si eso es el patrón bíblico, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué había esa espera? Y aunque no nos dice, lo más probable es para que los apóstoles de primera mano podrían confirmar la salvación completa y verdadera de los samaritanos. Como cristianos que habían salvado por Jesús y llenados del Espíritu Santo, y así eran miembros completos del reino de Dios, de la iglesia. Esto es la primera vez que hay samaritanos cristianos. Y como acabamos de decir, eso es algo sorprendente, es algo increíble. Entonces, de lo que podemos entender es, ese tiempo de espera fue para que Pedro y Juan podrían venir, los apóstoles de Jerusalén que habían empezado la primera iglesia, podrían venir y decir, sí, vimos con nuestras primeras manos, con nuestros ojos de primera mano, estos son cristianos verdaderos, completos, son nuestros hermanos en Cristo, son parte de la iglesia de Cristo para la gloria de Dios. Entonces, ellos confirman, los samaritanos son cristianos, igual como los judíos. Y vemos entonces el evangelio expandiendo de Jerusalén, de Judea y ahora a Samaria. Dios mueve su pueblo para predicar el evangelio y luego mueve para traer salvación de pecado. Tercero, vemos que el rey, Dios confronta a Simón con su pecado. Y nuestro pasaje de hoy, el día hoy, termina con la historia de Simón el mago. Y lo que hemos visto en los versículos hasta ahora es que Simón era alguien que había capturado la atención de los samaritanos. Hasta que en el 10 dice que todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención. Como dije antes, era como la celebridad de Samaria, conocido por todos, con seguidores, y andaba usando la magia para conseguir fama, influencia y seguidores. Y eso no es la primera vez que vemos la magia. Vemos en Egipto, habían magos de los egipcios, que nunca son tan fuertes como los profetas de Dios, pero sí tienen poder por el poder de los demonios y Satanás. Y más probable, Simón era uno de ellos. Pero lo que vemos es que a diferencia de Felipe, él aprovechaba de la atención del pueblo para su propio beneficio o su propio avance. Entonces, cuando Felipe viene, Simón está en problemas, ¿no? Ve a alguien, un poder más grande, y él dice hasta que Simón se asombra de sus milagros y decide seguir a Felipe y de alguna manera seguir a Jesús. Vemos en el 13. Y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe. Y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Entonces, mientras que siga ahí, ve a Juan y Pedro cuando llegan y el impacto de la llegada del Espíritu Santo. No sabemos exactamente qué fue el impacto, pero obviamente habían señales externos de la obra del Espíritu Santo y él se asombra. Y el 17 dice, entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo, denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel que sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Simón ve a los apóstoles
y cree que ya encontró el secreto para más poder, para más influencia en Samaria, ¿no? Necesita esa autoridad de que cualquiera que ponga mis manos, ¡pum!, reciba el Espíritu Santo. Y así puede recapturar la atención de Samaria. Y aquí Pedro responde de una manera muy clara. Ven conmigo al versículo 20. Dice, entonces Pedro le contestó, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Entonces quiero que noten cómo Pedro expone los errores de Simón. Primero, Simón cree que los dones de Dios se pueden ganar con dinero. Y es interesante porque hasta hoy hay muchas personas y muchas iglesias que siguen en este error, ¿no? Predican y enseñan que la bendición de Dios viene por lo que des a la iglesia, que puedes comprar la bendición de Dios. O que creen que el poder del Espíritu Santo es algo que se transmite por personas con autoridad o alguien con unción. Ellos tienen el poder. Pedro dice muy claramente, no, la bendición de Dios y la presencia del Espíritu Santo es un don de Dios. No es ganado, ni tampoco viene por el ser humano, si es un don gratuito de Dios. Y aunque no espero que muchos quizás hemos salido de ese error de ver la bendición de Dios por nuestras ofrendas, igual podemos buscar a Dios de manera parecida, de buscar a Dios por lo que podemos ganar, tratar de complacer a Dios para recibir más bendición en nuestras vidas. Y Él dice, no, esto es un don de Dios, que Él da de su gracia. Y segundo dice que este deseo de Simón muestra algo más profundo en tu corazón, ¿no? Dice, su corazón no está recto con Dios. Dice que Simón está en hiel de amargura, en cadena de iniquidad. Esta frase básicamente quiere comunicar que la profundidad de la esclavitud de Simón a este pecado. Su corazón ha sido capturado por los valores de este mundo, buscando la fama y el reconocimiento. Está en cadena de iniquidad. Y eso le lleva a un estado de ser bajo la maldición de Dios y con la necesidad de ir a Dios en arrepentimiento y fe, como dice Pedro. Y quiero que notemos algo aquí. Quizás antes de escuchar las palabras de Pedro, algunos podrían decir, wow, que todo se ve bien con Simón, ¿no? A escuchar la predicación de Felipe, respondió de alguna manera en fe, tomó el paso de bautismo y ha seguido a Felipe atentamente y ahora quiere donar a los apóstoles para recibir el poder de Dios. ¡Qué bueno! Pero lo que Pedro dice a este hombre es que estás lejos de Dios. Tu corazón no está recto. Y creo que sirve como una gran advertencia a nosotros. Como dice Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, puede ser que haya alguien aquí que es como Simón, quien dice, mira, me gusta la iglesia, me gusta la comunidad cercana, amorosa, amigable. Quizás te sientes animado y consolado por las predicaciones. Piensas que quizás Dios te va a bendecir y hacer rico por asistir a la iglesia o ofrendar. O si quizás solo vienes para complacer a otro, a tu esposa, esposo.
Y piensas, bueno, voy bien, estoy aquí, ¿no? Estoy en los caminos de Dios. Y quiero decirte algo. Si esto te describe hoy, no te engañas que pensando que puedes ganar el don de Dios con tu fidelidad, o con tu dinero, o con tu asistencia a la iglesia. En cambio, como dice Pedro, tu corazón no está recto delante de Dios. Y la solución es la misma. Arrepiéntete de este maldad y ruega al Señor que perdone el intento de tu corazón. Pedro dice eso porque para Simón, igual para ti, hay esperanza. Hay esperanza que tengas un corazón recto delante de Dios, un corazón transformado delante de Dios y que tengas tu pecado perdonado delante de Él. Pero solo puede venir cuando uno reconoce el pecado y busca a Jesús para perdón de pecado. Es solo por la muerte de Cristo en tu lugar que puedes salir de la condenación de Dios. Es el don de Dios. Entonces, eso es el llamado a Simón, a los que están aquí, a evaluar su corazón y responder en arrepentimiento y fe. Y tristemente la respuesta de Simón no está claro, ¿no? Vemos en el 24 entonces, pero Simón respondió, rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Entonces vemos que reconoce que Dios es quien decide el resultado final, pero no sabemos exactamente si se arrepintió o no. Esto es una media arrepentimiento, ¿no? Esperamos que en un futuro había más una respuesta de su corazón, pero igual sigue en los lazos del pecado aquí. Y luego el pasaje concluye con la fidelidad de los apóstoles, ¿no? De seguir en su misión. El versículo 25 dice, y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas los samaritanos. O sea, entendían el mensaje. Los samaritanos eran parte del pueblo de Dios. Y podrían, como decía Jesús, adorar a Él, no en Jerusalén, sino en todas partes. Y entonces ellos también necesitaban escuchar el evangelio. Entonces en camino a Jerusalén están predicando a todas estas aldeas y ciudades de Samaria. Entonces, para ir concluyendo, hemos visto la respuesta de 3 grupos en esta historia. Y para terminar, quiero que evalúes en cuál de estos grupos te encuentras. Quizás primero eres como Felipe y los otros cristianos de Jerusalén. Tienes un tiempo en el evangelio, en el discipulado, pero quizás por sufrimiento u otro medio, Dios te está llamando a unirte más fielmente a su misión, a abrir más tu boca para predicar el evangelio. Dios te quiere quitar de tu comodidad para usarte en su reino. Quizás está plantando semillas en algunos para salir en un futuro como misionero a otro país. Quizás para ser parte de un grupo que plante una iglesia. Quizás para ser un pastor en un futuro. Dios quiere tomar a nosotros y usarnos y enviarnos. Entonces, si esto eres tú, escucha el llamado de Dios. Toma pasos de obediencia, niégate a ti mismo y entra a la misión de Dios predicando su palabra. O quizás eres como los samaritanos. Recién estás escuchando el evangelio, estás tomando los primeros pasos en tu fe. Y si eso eres tú, te animo a seguir tomando estos pasos de obediencia. Si tienes que bautizarte, bautízate.
Si tienes que confesar y dejar atrás pecado, hazlo. Si tienes que apuntar tu atención otra vez en Cristo, hazlo. Y busca entender y gozar más de las increíbles verdades del Evangelio. Y por último, si te has dado cuenta hoy que eres como Simón, buscando a Dios por razones equivocadas, con un corazón que está lejos de Dios, te digo que hoy es el día de salvación. Arrepiéntete de tu pecado, pon tu fe en Cristo y serás salvo. Hay esperanza, hay perdón, hay transformación. No esperes más. Entonces, como hemos visto hoy, el Rey Jesús mueve a su pueblo, a su misión. Mueve a los incrédulos a convicción de pecado. Mueve a los recién convertidos a madurez y los maduros a la misión del reino. Entonces, no resistes el movimiento de Dios, sino únete, escucha, cree, obedece y seguir en la misión que Dios te ha llamado. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias, Señor, porque tú no obres como nosotros, Señor. Tú uses el sufrimiento para el crecimiento de tu obra. Señor, tú salves a los que menos esperaríamos, Señor. Tú convences del pecado y llamas a arrepentimiento y fe, Señor. Te damos gracias porque en tu poder mueves en tu pueblo y en los incrédulos, Señor, para transformación, para salvación y para tu misión, Señor. Pedimos, Señor, que seamos atentos a tu llamado, que prestemos nuestra atención y pongamos nuestra atención en ti, Señor, para que hagas una obra profunda en nosotros, Señor. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.